Buenas noches y bienvenidos a este especial de Enclave Leonesa. Hoy contamos en nuestro plató con Noelia Núñez, diputada en el Congreso y vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital del Partido Popular. Bienvenida. Un placer estar aquí en Enclave Leonesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial, un placer también para nosotros. Bueno, Noelia está en nuestra ciudad porque va a participar en el segundo foro de esos encuentros populares, en el que en este caso junto con el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, y también junto a la vicesecretaria nacional de Educación y Sanidad, Esther Muñoz, pues van a mantener un encuentro con la sociedad. Uno de los puntos, ¿no?, que se va a poner sobre la mesa pues es la realidad que viven los jóvenes respecto en materia de vivienda. ¿Cómo valora esa situación? Pues la verdad que la vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles y lo sufren particularmente los jóvenes. Antes de llegar Pedro Sánchez al poder, la vivienda suponía el problema número 16 para todos los españoles. Ahora ocupa el primer puesto y quienes más lo sufren, pues se podrá imaginar que son los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, pues que hasta que tienen cierta estabilidad económica y familiar, pues pueden acceder a la vivienda, pero es que ya ni aun teniendo una buena situación económica pueden acceder a esa vivienda, ¿no? Porque al final estamos viendo los datos, ¿no? Los jóvenes españoles son los que más tarde se independizan, se emancipan de casa de sus padres de toda la Unión Europea, y nunca antes en la historia se habían ido tan tarde de casa de sus padres. La media en Europa se sitúa en 26 años de emancipación, de edad de emancipación, y en España nos estamos yendo de casa de nuestros padres de media con 30,4 años, y desgraciadamente los datos van a peor. ¿Qué hacemos desde el Partido Popular? Además de, por supuesto, centrarnos en hablar de este problema. El gobierno de Pedro Sánchez tiene otros problemas nada relacionados con la vivienda y no puede dedicarse a los problemas de los españoles. Nosotros sí. Nosotros estamos centrados en trabajar por los problemas de los españoles, de los jóvenes. Hemos lanzado una serie de medidas, un plan de vivienda no solo enfocado para los jóvenes, pero que también tiene medidas enfocadas para los jóvenes, con algunas medidas que es verdad que ya funcionan en Castilla y León, gracias a gobiernos del Partido Popular, como es los avales a los jóvenes, que complementan ese 20% del 80% de la hipoteca para que puedas comprarte una vivienda, pero también incentivos fiscales, la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales, bonificaciones también en el IRPF para el alquiler, una serie de medidas enfocadas al que al final lo que queremos conseguir es que los jóvenes puedan emanciparse, puedan irse de casa de sus padres, porque al final el irte tarde de casa de tus padres retrasa otros proyectos, retrasa que puedas formar una familia, retrasa que puedas emprender tu propio negocio, y tienes que destinar prácticamente la totalidad del salario a pagar la vivienda, y no puedes generar el ahorro pues para emprender, para seguir formándote. Queremos que los jóvenes tengan la capacidad de decisión y la capacidad de poder emprender su propio camino. Nos comentaba que esta situación de la vivienda, este problema, está también ligado con el acceso al mercado laboral. ¿Cómo ve ese acceso? Efectivamente, un concepto que está muy instalado, especialmente en la juventud, es la precariedad. Si a esa precariedad le sumamos la situación económica actual, ¿no?, con una inflación disparada, donde el coste de la vida se ha encarecido enormemente, donde llevamos 96 subidas fiscales del gobierno de Pedro Sánchez, donde cada vez todo cuesta más y el sueldo pues se va quedando más pequeñito, pues al final sufren lo que llamamos esa precariedad juvenil, que está imposibilitando pues que puedan disponer de los recursos suficientes pues para la vivienda, para formarse, para formar su propia familia. Una medida que lanzamos nosotros y que Portugal, por cierto, nos ha copiado, ¿no?, pero que es marca del Partido Popular, fue una medida pionera que lanzamos de cara a las elecciones europeas, que era que los jóvenes que se incorporaran al mercado laboral durante los primeros 4 años iban a tener una exención bonificada después del IRPF. El primer año que tú te incorporas al mercado laboral como joven no ibas a pagar IRPF. El segundo año, de manera progresiva, tenías una bonificación del 75%, el tercer año del 50% y el cuarto año 25%. Eso suponía un ahorro medio para los jóvenes de 10-12.000 euros. Una cantidad que yo creo que si le preguntamos a cualquier joven le encantaría pues tener ese ahorro, esa capacidad de ahorro para pues hacer esa huchita para poder comprarse su vivienda o para
cursar un máster o para incluso también para formar su familia, ¿no? Porque al principio, sobre todo, los niños cuestan mucho dinero, requieren mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y ese ahorro pues al final es positivo para ello. Esa medida nos la copió Portugal, conseguimos aprobarla en el Congreso de los Diputados, pero como todo lo que hace el gobierno, como todo lo que nosotros aprobamos y el gobierno no quiere aplicar, nos lo mete en el congelador. Nos ha pasado con esto, pero nos ha pasado también con decenas de leyes aprobadas en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular, y que cuando llegan al Congreso, pues la señora Armengol, como la ley antiocupación que está aprobada en el Senado y ahora está en el Congreso, pues nos las congelan, nos la guardan ahí porque no quieren que se debata, porque tienen miedo a que efectivamente se aprueben. Bueno, estábamos comentando que está en León para participar en un encuentro con la sociedad, también otra parte pues, fundamental, ¿no?, de la labor política, conocer lo que pasa en la calle. ¿Cómo ve precisamente a los jóvenes? ¿Qué le dicen respecto pues, a esta materia, al problema de la vivienda? Pues la verdad que es coincidente, da igual, no hay distinción entre si es un joven de una gran ciudad o si es un joven de un pequeño pueblo, de un municipio pequeño. Todos nos dicen, por favor, haced algo con la vivienda. Ellos quieren poder tener las opciones de irse de casa de sus padres, poder emanciparse, poder tener su propio hogar, construir su propio hogar, pero están viendo que ellos han hecho los deberes, han hecho lo que se les pedía, lo que la sociedad les pedía. Han estudiado, se han formado, se han sacrificado, han aprendido idiomas, han hecho estudios complementarios, lo han hecho todo para tener un buen puesto de trabajo, para poder tener oportunidades, buenas oportunidades en la vida y poder acceder, en este caso, a una vivienda. ¿Qué está pasando? Pues que hay una brecha en ese sentido, ¿no?, entre las aspiraciones de cualquier joven de nuestro país, entre la realidad a la que se están enfrentando, ¿no? Dicen, se sienten decepcionados porque, oye, he hecho lo que me tocaba, lo que me pedíais que hiciera, lo he hecho, y sin embargo no estoy teniendo las opciones y las oportunidades para, en este caso, acceder a una vivienda, y se sienten, en ese sentido, pues muchas veces vemos esa desilusión, esa desafección de los jóvenes hacia la política, y es comprensible porque es muy frustrante llegar a 30, 35 años y ver que, aun accediendo a un puesto de trabajo, aun habiendo hecho lo que se le pedía, no se tiene el acceso a la vivienda o a un puesto de trabajo que garantice el acceso a la vivienda. Por eso este plan de vivienda nace precisamente de escuchar a la sociedad, de escuchar a los más jóvenes y de ver qué es lo que se estaban enfrentando, a qué se tenían que enfrentar, ¿no? A los avales, por ejemplo, de los bancos, que veían que yo puedo hacer frente a una hipoteca, al pago de una hipoteca, pero ¿qué pasa? Que solo me conceden el 80%. El 20% restante lo tengo que aportar de ahorro. La situación es que si yo estoy viviendo de alquiler, con el coste de la vida, con todo, me es imposible con mi salario generar el ahorro suficiente para poder hacerme con ese 20%, con esa cantidad, ¿no? Pues por eso esa medida que lanzamos nosotros de los avales para jóvenes. También de escuchar a los jóvenes nos dimos cuenta de la situación también con respecto al alquiler, que ya es común, ya no solo, por supuesto, en las grandes ciudades, donde se concentra una mayor demanda, pero que es común a toda España, ¿no? Que ya no es un problema exclusivamente de Madrid, de León como gran ciudad, o de Valencia o de Barcelona. Así es que se ha extendido ya a toda España, es común en toda España, ¿no? ¿Qué nos decían también con los alquileres? Oye, yo puedo hacer frente al pago de la renta del alquiler, la mensualidad, pero ¿qué pasa? Me piden una serie de requisitos previos, una fianza, una cuantía, que yo no puedo disponer de ese ahorro. Bueno, pues dentro de nuestro plan de vivienda hay una medida muy similar a la de los avales de la hipoteca, pero también para avalar esa fianza previa del alquiler con un fondo de garantía estatal para el alquiler, para que el Estado o la Administración avale esa fianza previa para que puedas acceder también al alquiler. Al final son una serie de medidas que, complementadas, por supuesto, ya no solo con las destinadas para los jóvenes, sino, por ejemplo, con ese periodo excepcional para permitir que se construya vivienda en 48 meses en lugar de los 10 años de media que tarda la vivienda, también con el silencio positivo, si la Administración no contesta en 3 meses, ese silencio positivo para que se permita construir, para que se permitan iniciar las obras, ya sea de nueva construcción o de rehabilitación de la vivienda. Nosotros consideramos que el problema de la vivienda no es de los malvados especuladores, no. Nosotros no consideramos que el problema
sea ese. El problema es que tenemos una demanda altísima y la oferta se ha mantenido estable durante todos estos años. Seguimos creciendo en población, España sigue creciendo en población, sin embargo no aumenta el número de viviendas. ¿Qué pasa? Hemos detectado que se necesitan 600.000 viviendas adicionales a las que hay ya en el mercado para hacer frente a la demanda actual. Por eso nuestro esfuerzo del plan va enfocado a poner más viviendas, a meter más viviendas en el mercado para que así ese mercado que tiene tanta necesidad, tanta demanda, pues sufra un alivio, bajen los precios, ya sea en compra o en alquiler, y no haya esa brecha, especialmente que más lo sufren los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Bueno, Nelly, hablamos de ese problema del acceso a la vivienda y de la vivienda, sobre todo enfocado a los jóvenes, pero como vicesecretaria nacional también de movilización y reto digital, otra de las cuestiones que se van a poner sobre la mesa esta tarde es la integración, ¿no?, de las nuevas tecnologías en la sociedad. ¿Por qué retos digitales cree que pasa España en el momento actual? Pues la tecnología yo creo que es una de las mejores cosas que nos ha pasado a los seres humanos. Nos ha permitido, especialmente si nos remontamos a la época de la pandemia, nos ha permitido seguir en contacto con el mundo. Mientras nosotros estábamos todos encerrados en casa, pudimos seguir en contacto con nuestros seres queridos, pero también nuestro contacto con el mercado laboral. Pudimos seguir trabajando aún desde nuestras casas, pudimos seguir formándonos con esas aulas virtuales que se trasladaron a las casas, y eso fue gracias a precisamente la tecnología y la presencia de la tecnología en nuestra vida diaria. Nos simplifica en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, nos simplifican las tareas y nos permite ahorrar tiempo en diversas cuestiones, ¿no? Pero ¿todo de la tecnología es positivo? No. También tiene aspectos negativos, por supuesto. Especialmente lo sufren pues, los más vulnerables, que en este caso son los menores, ¿no? Nosotros venimos trabajando en intentar generar un entorno seguro para los menores, una protección del menor en el entorno digital, con un plan propio, con medidas concretas, reuniéndonos con el sector, reuniéndonos con padres afectados que nos trasladan pues la dificultad en muchas ocasiones, ¿no? Porque es verdad que el mundo digital avanza muy rápido, sí, y que se nota mucho también esa brecha digital, claro, entre los mayores y los más jóvenes, ¿no? Nos hemos reunido también con el sector sanitario, con el sector educativo, que también tienen mucho que ver y tienen mucho que decir al respecto, ¿no? Dentro de las medidas que hemos propuesto, por ejemplo, pues por supuesto la capacitación digital, esa formación en nuevas tecnologías para los más jóvenes, para que sepan utilizar la tecnología, las pantallas, las redes sociales, las plataformas de una manera responsable, que sean usuarios responsables, que sepan cuáles son sus derechos y deberes también en el ámbito digital. Otra medida que teníamos encima de la mesa, que conseguimos aprobar, fue un servicio, un sistema nacional de tratamiento para la adicción a las nuevas tecnologías, que en algunas comunidades autónomas está funcionando ya, porque estamos viendo que hay una adicción a las pantallas que tiene tratamiento, que tiene intervención, es una adicción nueva, pero que se está trabajando mucho desde el sector sanitario. Los psicólogos están también muy en alerta en esta materia, y conseguimos sacar adelante esa iniciativa, ¿no?, para intervenir en aquellas familias donde tienen un hijo afectado por una adicción a las pantallas, al juego online, a distintos contenidos digitales, y también que haga de las labores de prevención y concienciación. Creemos que es fundamental eso, la concienciación y la educación de toda la sociedad al respecto, ¿no? Que sepan lo positivo, pero también lo negativo, ¿no? Porque muchas veces nos hemos dado cuenta que los padres, por ejemplo, se sienten más seguros si su hijo está en casa con un móvil, sin ningún tipo de control parental, sin ningún tipo de supervisión, que si su hijo está en la calle jugando. Y el problema es que los padres no conocen que también, aunque esté entre cuatro paredes en su habitación con un móvil, también está expuesto a muchísimos peligros, y seguramente incluso más que si estuviera en la calle, ¿no? Porque si dejamos, al final,
una pantalla, un dispositivo electrónico sin supervisión, sin control parental en un menor puede ser muy dañino. No sabemos si puede estar hablando con un adulto haciéndose pasar por menor de edad, eso se llama grooming. No sabemos si puede estar enviando contenido, imágenes de contenido sexual que luego van a ser utilizadas en su contra, sexting por ejemplo. No sabemos si fruto de la inteligencia artificial, que hemos visto recientemente un caso, ¿no? Sí, se está manipulando, eso es, se está manipulando imágenes para luego extorsionar o para luego atacar o dañar gravemente al menor. Eso, los deepfake, que también ha sido muy conocido y muy noticiable en estos últimos días, ¿no? Creo que esa concienciación, esa prevención, estar alerta, que los padres sepan que existen controles parentales, que los menores sepan que no todo lo que se ve en una pantalla es real, también concienciar a la sociedad que aunque ocurra en el mundo digital también es delito, aunque se cometa en lo digital, es también delito, que no están desamparados, que pueden acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que pueden acudir a la justicia si hay comportamientos que son delictivos o constitutivos de algún tipo de delito, pueden acudir a las autoridades porque, aunque sea lo digital, también es delito. Pues creo que una manera de garantizar un entorno digital lo más seguro posible, 100% seguro es imposible, pero lo más seguro posible es precisamente eso, estar alerta, estar prevenido y concienciado de todo a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Y luego, pues distintos elementos complementarios. En Europa este tema se está trabajando mucho, hemos sido pioneros en desarrollar la DSA, el Reglamento de Servicios Digitales, que contempla distintas medidas, como sanciones incluso también a las plataformas que no cumplan la normativa europea, porque es un tema que preocupa, yo creo que al conjunto de la sociedad, pero sobre todo que sepan, las familias que sepan que existen riesgos en lo digital, que tienen que acompañar siempre a su hijo en el uso de las nuevas tecnologías, de la pantalla, que no es un enemigo, pero se puede convertir si no se hace de manera, o si no se utiliza de manera correcta. Bueno, nos hablaba de prevención, nos hablaba de concienciación en el uso de las nuevas tecnologías, pero también juega un papel importante la educación de los jóvenes, ¿no?, de cara al futuro digital en España. Efectivamente, estamos viendo que pese a haber crecido ya con un dispositivo, haber crecido ya con una pantalla. Antiguamente se decía que los niños venían con un pan debajo del brazo, ahora parece que vienen con un móvil debajo del brazo, y estamos viendo que pese a tener un dispositivo desde edades muy tempranas, el acceso a un dispositivo, es verdad que en los últimos tiempos, como hablamos del tema también y como hay campañas de concienciación, se está retrasando un poquito, pero la edad de acceso al primer móvil se sitúa en los 10 años, 11 años en nuestro país, es decir, suele ser el regalo estrella en la comunión. En estos últimos tiempos hemos visto que se ha ido postergando meses, pero tampoco nada significativo, ¿no? Claro, tienen acceso a un dispositivo desde edades muy tempranas, pero no saben utilizarlo realmente. No saben, por ejemplo, su derecho a la protección de sus datos, a la privacidad, no saben que tienen recursos disponibles, como decía antes, ¿no?, para acudir si son víctimas de algún tipo de abuso, de delito en el entorno digital. No son usuarios responsables ni conscientes, pese a tener el móvil en su vida diaria de una manera muy, muy presente, ¿no? Por eso es fundamental que revisemos, que hagamos, bueno, pues autocrítica también, en el sentido de estamos de verdad enseñando en el uso de las nuevas tecnologías de manera correcta, o simplemente les estamos dando un dispositivo, les estamos dando una pantalla y que aprendan, ¿no? Yo creo que esa capacitación digital, esa formación, porque además ya no es solo, por supuesto, en su día a día, ¿no?, y también como usuarios. En el medio plazo hay muchos trabajos que van a ser puramente digitales, ¿no? Por eso es fundamental también enfocar el estudio, enfocar el currículo educativo hacia también lo tecnológico y lo digital, porque estamos viendo nuevos conceptos como la inteligencia artificial, como la ciberseguridad, que lo que van a hacer es ser los empleos del mañana. Entonces tenemos ya que empezar a formar en nuevas tecnologías, en materias STEM, en carreras STEM, para que nadie se quede descolgado también, porque se calcula que hay 2 millones
de puestos de trabajo en riesgo en el medio plazo si no se actualiza y si no se enfoca hacia la nueva tecnología, porque pensemos que las nuevas tecnologías no es que vengan a sustituirnos, sino que vienen a automatizar muchos procesos, vienen a automatizar muchos puestos de trabajo, también para ahorrar costes, ya no solo económicos, sino costes temporales. Y si no hacemos pues un enfoque positivo hacia esta nueva realidad que vamos a tener de aquí a unos años vista, pues puede que dejemos descolgado a 2 millones de personas, a 2 millones de trabajadores, ¿no? Por eso es fundamental el empezar ya a formar a los trabajadores del futuro en esas nuevas tecnologías para que no se descuelguen del mercado laboral, pero también en formar a usuarios responsables para evitar la parte negativa de las pantallas, de las plataformas, de las redes sociales, que la tienen, por supuesto, pues evitar al máximo esas consecuencias negativas. Bueno, en León contamos con la sede del INCIBE, que en un futuro pasará a formar parte de un Centro Nacional de Ciberseguridad con más órganos dedicados a este ámbito. ¿Cómo valora desde el Partido Popular la apuesta por ciberseguridad? Es fundamental apostar por la ciberseguridad porque estamos viendo que los nuevos delitos se están cometiendo precisamente en las redes sociales, en las tecnologías. Yo creo que casi todos hemos sido víctimas de algún intento de estafa producido por mensajería instantánea, a través de plataformas, suplantaciones de identidad, ¿no? El famoso mensaje de mamá escribo desde este número, guárdatelo, necesito una transferencia, que lo conocemos todos en redes sociales, ¿no? Antiguamente era quizá más a través de llamadas telefónicas, pero ahora es más a través de mensajes en distintas plataformas o mensajería instantánea, intentando pues, que caigas o seas víctima de una estafa, ¿no? Y estamos viendo que precisamente el entorno digital se está convirtiendo en un ecosistema para nuevos tipos de delito. Ya no solo, por supuesto, los delitos de estafa, ¿no? Pero también los ciberataques, que en muchas ocasiones tanto empresas privadas como el sector privado, pero también como instituciones públicas, son objetivo de esos ciberataques para el robo de datos, ¿no? Y luego intentar venderlos en el mercado negro e intentar extorsionar también a la víctima de ese ciberataque, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con la DGT, que fue víctima de un ciberataque y una filtración de datos de miles de conductores. Por eso es fundamental que se apueste desde las instituciones públicas para formar también a los propios trabajadores, pero también para contar con sistemas que garanticen la ciberseguridad correcta, de una manera correcta, de las instituciones, y también que haya concienciación del sector privado de esa ciberseguridad, de esa protección de datos, porque estamos viendo que va a ser el tipo de delito ya no de mañana, sino que ya lo está siendo hoy. Bueno, recientemente aquí en León la Diputación Provincial de León ha aprobado la primera estrategia de inteligencia artificial para mejorar la gestión de los municipios con ese avance. ¿Cree que precisamente este avance, el de la IA, juega un papel importante de cara al futuro en España? Desde luego, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Esto no es cuestionable, es una realidad. No viene a sustituirnos, como decía antes, ¿no? La tecnología, en este caso la inteligencia artificial, no viene a sustituir al ser humano, pero es verdad que la inteligencia artificial tiene que tener también un perfil humanista, ¿no? Al final es utilizada por y para los humanos y tiene que tener el enfoque humanista, pero ayuda a la inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito de las instituciones, de la administración pública, ayuda a automatizar procesos, ayuda a la relación con el ciudadano, ayuda a simplificar trámites burocráticos, y yo creo que es una perspectiva, en ese caso humanista, que viene también a simplificar nuestra relación con la administración pública. Cada vez son más los organismos, cada vez son más las instituciones, cada vez son más también en el sector privado las empresas o también centros educativos que aplican la inteligencia artificial en sus tareas diarias para economizar, para ahorrar también tiempo y para simplificar distintos procesos, ¿no? Pero, como decía antes, tiene que tener también un perfil
humanista, ¿no? Creo que ahí tenemos un debate y también en Europa se está afrontando con el reglamento de inteligencia, el eIDAS 2, con el reglamento de inteligencia artificial, que viene a, bueno, pues poner un poco de orden en lo que podría parecer una jungla, pero que realmente no lo es, ¿no? Si se hace de manera correcta, si el legislador hace bien su trabajo y si, bueno, pues aplicamos ese enfoque humanista que tiene que tener también la inteligencia artificial. Por lo tanto, también un papel importante, ¿no? El de las instituciones y las autoridades, no solamente papel también, bueno, pues de nosotros, de los ciudadanos, de saber emplearla o preocuparnos, ¿no?, por formarnos, sino también papel importante el de las políticas. Desde luego, este debate creo que se tiene que afrontar a nivel europeo. Al final somos un mercado común y la tecnología, si hay algo que no entiende de fronteras y de barreras, desde luego que es la tecnología, y creo que la manera de enfocarlo es con unas instituciones europeas sólidas que trabajen en la materia. Se demostró con la DSA, el Reglamento de Servicios Digitales, que al final operamos con un mercado tecnológico común. No puede ser que cada Estado miembro, por ejemplo, algo que nosotros defendemos, cada Estado miembro tenga su propio sistema de verificación de la edad, ¿no? Creo que un sistema de verificación de la edad europeo común, homogéneo, que no sea distinto en España, en Francia, en Italia, sino que sea común de cara a presionar a las plataformas para que lo implementen, para que lo apliquen, porque aquí vimos el año pasado, hubo un anuncio de Escrivá, cuando era ministro de transformación digital, un anuncio muy comentado en redes sociales con la aplicación del sistema de verificación de la edad, que tuvo un nombre jocoso, que al final ha resultado que es inútil. Meses después, un año ya después del anuncio de Escrivá, esa aplicación no ha sido real, no se ha llevado a la práctica, no sabemos qué ha pasado pese a haber hecho preguntas. Por eso yo creo que hay que enfocarlo de manera seria, porque al final si no se trabaja de esa manera, si no se trabaja de una manera seria, el mensaje que estás lanzando al ciudadano, al usuario en este caso, no te lo tienes que tomar en serio. Yo creo que hay que tomarse esta cuestión en serio, hay que trabajarla de manera seria y se tiene que hacer desde Europa para tener ese mercado común tecnológico, para tener de verdad capacidad de presión y acción para con las plataformas, ¿no? Yo creo que enfocar también el debate de la inteligencia artificial hacia el mercado común europeo, con una inteligencia artificial potente a nivel europeo, que Europa sea también una potencia tecnológica y no simplemente una potencia reguladora, sino que también trabajemos por tener una tecnología fuerte, que seamos referente en ese tema y no estemos geopolíticamente entre medias, ¿no? Es siempre Estados Unidos y China. En este caso, pues que Europa también pase a ser una potencia tecnológica fuerte, y yo creo que por eso este debate tiene que enfrentarse también de manera europea. Bueno, hemos hablado de esas cuestiones que se van a poner esta tarde sobre la mesa con la sociedad leonesa, como son la vivienda o el reto digital, pero en definitiva, ¿cómo valora la gestión de Sánchez y su equipo al frente del Gobierno de España? Bueno, pues la verdad es que no hay gestión que valorar. Es decir, tenemos al gobierno más débil de la historia de la democracia, incapaz de legislar, incapaz de gobernar, incapaz de solucionar los problemas de los ciudadanos, porque tenemos un presidente que solo se preocupa de sus problemas propios, de sus problemas personales, de los problemas judiciales de su mujer, de su hermano, de los problemas judiciales de miembros de su gobierno, como puede ser de su ex número 2 y ex ministro José Luis Ábalos, de su ministro actual Ángel Víctor Torres, de la presidenta del Congreso de los Diputados de Francina Armengol. Bueno, pues tiene una situación verdaderamente complicada, ¿no? Donde intenta salvarse a él, aunque eso suponga destruir nuestro país, destruir nuestras instituciones. Recientemente hemos visto el último acuerdo para seguir un ratito más a la Moncloa, que es lo que han llamado la condonación de la deuda, donde sencillamente perdonan 17.000 millones a los independentistas, que ahora asumimos todos los españoles fruto de esa mala gestión de los independentistas del patrimonio común de Cataluña. Se dedicaron con los impuestos de los catalanes a montar embajadas fuera de España de Cataluña, a intentar dar un golpe de Estado. Bueno, pues malversaron el dinero de todos los catalanes generando una deuda, en este caso, que ahora tenemos que asumir el conjunto de los españoles. Y como tenemos a un presidente débil que lo único que le interesa es seguir sentado en el sillón de la Moncloa, pues cede con absolutamente todo.
Y no será la última cesión. Empezamos la legislatura con la cesión de la ley de amnistía, que decíamos, recordemos, pasan tantas cosas que se nos olvidan, ¿no? Pero recordemos que Sánchez decía que no cabía en la Constitución, 48 horas después ya cabía perfectamente en la Constitución, luego vino aquello de que no iba a pactar con Bildu, pactó con Bildu y tantas cosas que están ocurriendo desde que Sánchez está en la Moncloa para seguir en el poder, ¿no? Desgraciadamente, como decía, creo que no será la última que veremos de Sánchez, ¿no? De Sánchez y sus socios, la última cesión. Desgraciadamente, nuestro país no tiene perspectivas positivas, ¿no? Hasta que Sánchez no dimita, no se vaya a su casa y no nos deje en paz a todos los españoles, no tenemos perspectivas positivas, porque la situación económica, como ya veíamos antes, para los jóvenes, pero también para las familias, para los trabajadores de nuestro país, es muy complicada, en el sentido de la inflación. Todo el que vaya a hacer la compra sabe los precios de hace unos años y sabe los precios que tenemos que soportar ahora, pero es que ya no es solo con la cesta de la compra, la luz, la gasolina, absolutamente todo. Cada vez la vida está más cara, los sueldos no dan para más y, por si fuera poco, además tenemos esas 97 subidas de impuestos que hacen que nuestra capacidad de ahorro vaya encogiendo, ¿no? La situación económica no es buena, pese a lo que nos diga el gobierno de la España va como un cohete, la economía española va como un cohete, pues yo le invitaría a cualquier miembro del gobierno a salir a la calle, a hablar con cualquier persona y comprobar si efectivamente la economía española, la economía de las familias españolas va como un cohete con ellos en el gobierno, ¿no? No sabemos cuánto nos queda de legislatura, trabajamos para que sea lo menos posible, pero eso solo lo sabe un señor que no duerme en la Moncloa, sino que duerme en Waterloo. Cuando el señor de Waterloo decida que Sánchez está ya acabado, pues pondremos fin a la legislatura. Mientras tanto, pues a seguir cediendo, a seguir pagando, a seguir viendo cómo colonizan absolutamente todas las instituciones, Televisión Española, Fiscalía General, todo, absolutamente todo. No hay una institución donde no haya ya un emisario político del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, hasta empresas privadas, como fue el asalto a Telefónica. Y hasta que no acabe esta legislatura, hasta que no pongamos fin a esto, pues desgraciadamente veremos más y más y más, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos trabajando sobre todo pensando en el día después, ¿no? Porque por mucho que a él no le guste, afortunadamente su legislatura, su gobierno, tiene fecha de caducidad. Pronto será un mal recuerdo para todos los españoles y habrá un día después. Pues en eso estamos desde el Partido Popular, en el día después de Sánchez, en el día después de su gobierno, en intentar ofrecer ilusión y esperanza para la gente de nuestro país, que de verdad esto se va a acabar, este gobierno tiene fecha de caducidad y ya estamos trabajando en reconstruir todo lo que este gobierno ha destruido y en ofrecer una alternativa para que España vuelva a brillar, para que España vuelva a ser el país alegre que fue y podamos dejar atrás esta etapa que desde luego que está siendo muy negra en la historia de nuestro país. Bueno, y para ir terminando, ya hemos comentado que en su visita va a estar acompañada por Esther Muñoz, una buena embajadora de León, presidenta provincial de aquí del Partido Popular y vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación. No sé si ya ha tenido tiempo de disfrutar de nuestra tierra o tiene ganas. Pues la verdad que tengo muchas ganas de conocer León. He estado alguna vez previamente aquí en la capital, pero también yo tengo familia en Quintana de Raneros, entonces como veraneamos en Asturias, mi madre es de Asturias, pues alguna vez a la vuelta sobre todo, o a la ida, pero sobre todo a la vuelta, pues paramos allí a ver a la familia y es lo poco que conozco de esta tierra maravillosa de León, pero bueno, Esther es la mejor embajadora de León, la verdad que quiere a esta provincia, que se desvive por ella, que trabaja a diario por ella y no hay día que no hable de León allí y la verdad que habla tan bien de León que tenía muchas ganas de venir y la verdad que deseando estar con los leoneses, deseando conocer un poquito de esta ciudad. No podré ver toda la provincia, pero hoy de esta ciudad y ya pensando en la próxima, pensando en cuándo me vuelve a traer Esther y encantada de estar aquí.
Pues Noelia Núñez, vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital y diputada en el Congreso, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros aquí en nuestra casa en Enclave Leonesa. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también, como cada vez, por acompañarnos y nos seguimos viendo aquí en La 9. Gracias.